Hola, vuelven los videocortos. He estado aquí un par de semanas muy liado con asuntos de trabajo y he dejado de responder. He subido algunas conferencias a la lista de reproducción de eventos de difusión científica, pero no he podido responder ninguna pregunta. Y va la primera. Esta es una pregunta que me hacía hace ya 2 semanas Leo Zozaya a través de los mensajes de YouTube. Dice, ¿podrías explicar el efecto techo y el efecto suelo en una prueba neuropsicológica? Bueno, el efecto techo y el efecto suelo es algo que queremos siempre evitar en la evaluación neuropsicológica porque supondría que la prueba no me serviría para escalar en qué situación dentro de la curva normal está el individuo. A mí me interesa siempre que mi evaluación genere, si yo se la aplicara a toda la población en la que el sujeto está inmerso, esa prueba sirviera para ordenar a los individuos. Voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, si yo estoy evaluando a un niño de 6 años, pues yo lo que quiero es que si yo evaluara a todos los niños en este caso primero de primaria, con 6 años, la prueba que estoy utilizando me sirviera para ordenar a los individuos en la curva normal. Es decir, que eso generaría una gran cantidad de individuos en la media, dentro de las primeras desviaciones típicas de la media, algo menos de individuos entre la primera y la segunda desviación típica, y luego ya por los outliers más allá de la segunda y la tercera desviación típica. En principio, más allá de la segunda podemos considerarlos casi ya outliers. Por un lado tendríamos pues lo que llamaríamos por encima de la desviación típica y media los individuos de altas capacidades, y por el lado de abajo pues los individuos, no sé, con dificultades académicas o trastornos del neurodesarrollo. Ya veríamos cómo lo llamaríamos, pero en cualquier caso yo necesito que la prueba me genere una curva normal. ¿Qué ocurre si yo a los niños y niñas de primero de primaria les aplico un examen de cuarto curso de físicas? Pues claro, que ¿eso qué va a hacer? Pues van a tocar suelo. ¿Qué va a ocurrir? Que todas las puntuaciones se van a juntar en el cero, porque dudo mucho que un niño de 6 años en primero de primaria resolviera un problema de cuarto de físicas, ¿no? De manera que como todos iban a sacar un cero, esa prueba hace efecto suelo. ¿Qué significa? Como todos los individuos han sacado un cero o puntuaciones muy bajitas, todas apelotonadas, no veo la curva normal que hay debajo. Es decir, saca un cero el de discapacidad y saca un cero el de alta capacidad. Saca un cero el que está en la media y el que está por encima y el que está por debajo. De manera que el efecto suelo es algo indeseable. Ocurre, por tanto, cuando estoy aplicando una prueba extraordinariamente difícil para la población en la que a la que estoy evaluando. Voy al caso contrario. Estoy en la facultad de físicas en una asignatura complejísima y les pongo un examen que consiste en unas sumas y unas restas sencillas de un dígito, ¿no? 6 más 6, 7 menos 3. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Efecto techo. Lo que va a ocurrir es que no me va a servir esa prueba para evaluar la curva normal de los estudiantes de físicas, porque todos van a sacar un 10 en ese examen y por tanto todas las puntuaciones se me van a agolpar en la parte alta de la tabla, y a eso le llamamos efecto techo, que ocurre cuando estoy usando una prueba extraordinariamente sencilla para la población que estoy evaluando. Esto obliga a que, por ejemplo, si estoy evaluando, si yo soy un neuropsicólogo que trabaja pues habitualmente pues con población, no sé, con personas con discapacidad, pues tendré que tender a usar pruebas que probablemente para la población general causarían efecto techo, pero que en mi población con discapacidad sí me sirven porque están haciendo que este individuo está en percentil, no sé, 72 y este está en percentil 71. Es decir, me ordena a los individuos. Este individuo ha acertado 47 ítems y este ha acertado 46. Luego el de 47 está mejor que el de 46 porque las puntuaciones se estiran en esa curva normal y yo puedo ver esa distribución en mi población.
Pero si por otro lado estoy trabajando pues en un centro de alto rendimiento, de altas capacidades o no sé qué, pues tendré que tender a usar pruebas bastante más complejas, más difíciles para evaluarles, porque si usara pruebas de población general o esas pruebas que uso para individuos con discapacidad, pues estos de alta capacidad tendrían efecto techo. Esto pasa mucho, por ejemplo, con algunas pruebas que se han creado, por ejemplo, para el daño cerebral o para las demencias degenerativas, que son inadecuadas a la hora de evaluar, por ejemplo, a individuos jóvenes con quejas subjetivas de memoria. Es decir, yo no puedo coger y pasar, por ejemplo, pues no sé, le ocurre un poco al Minimental, ¿no? Que puede tener un cierto sentido. Uso el Minimental como paradigma un poco, no porque sea evaluación neuropsicológica, que no lo es, pero el Minimental es una prueba que puede tener un cierto sentido cribando población mayor, es decir, más allá de los 70-75 años me va a servir para ordenar de alguna manera a la población general, y sin embargo, pues eso en población de jóvenes, me generaría efecto techo, ¿no? Pasa con las pruebas de la WISC, que no son muchas de ellas aplicables, o de la WIPSI, ¿no? Por ser un poco más exagerado, que no son aplicables en adultos, y hay que tener siempre mucho cuidado a la hora de elegir la prueba y de elegir una prueba que yo sepa que es adecuada para esa población. Y en estos términos de efecto suelo y efecto techo, una prueba adecuada para el individuo que tengo delante es una prueba que me va a servir para saber localizarle en la curva normal, es decir, para saber en qué punto está, si está por encima de la media, en qué punto, si está antes de la primera desviación típica, por encima de la primera desviación típica, y si está por debajo en los mismos términos. Por tanto, es un aspecto de la evaluación neuropsicológica muy importante y que condiciona las pruebas que seleccionamos. Así que bueno, esta ha sido la respuesta, Leo. Espero que te sirva y que te haya gustado. Creo que hay otra pregunta tuya por ahí en el tintero, así que la publicaré en unos días. Un saludo.